A ver, esta historia no arranca con ejércitos ni grandes batallas. No, no. Su origen es mucho más íntimo. Todo empieza con una sola familia y una pregunta que la verdad desafía toda lógica de poder. Todo, absolutamente todo, empieza con este número, 70. Apenas 70 personas. Y sin embargo, para el imperio más poderoso de la Tierra, este grupito se iba a convertir en una amenaza existencial. La pregunta que nos va a guiar en este análisis es simple. ¿Cómo es eso posible? Y ojo, estos no son solo nombres en una lista, ¿eh? Son los cimientos de lo que será una nación entera. Cada uno de ellos representa a una tribu, un linaje, que, sin tener ni idea, estaba a punto de echar unas raíces profundísimas en tierra ajena, cambiando su destino para siempre. Bueno, como es natural, el tiempo pasa. Y con él se va la generación de José y sus hermanos. Pero ¿saben qué? Las raíces que plantaron no solo sobrevivieron, sino que, ¡wow!, prosperaron de una forma que nadie se pudo haber imaginado. Y esto provocó un cambio demográfico que iba a alterar todo el equilibrio de poder. El relato aquí usa una palabra clave para describir lo que pasó. Fructificaron. Es casi como una explosión de vida. Y fíjense que no habla de un crecimiento forzado, sino de una vitalidad natural, como una bendición que les permite florecer. Y todo esto en una tierra que ni siquiera es la suya. Y aquí la cosa se acelera. La narrativa como que sube el volumen. El crecimiento es cada vez más rápido. Y el lenguaje es súper importante. No solo dice que aumentan en número, sino que se fortalecen en extremo. O sea, se están convirtiendo en una verdadera fuerza a tener en cuenta. Y el resultado final es, bueno, es innegable. Ya no son un pequeño clan de inmigrantes. Para nada. Son una fuerza demográfica que, literalmente, llena la tierra. Su presencia es tan masiva que ya es parte del paisaje egipcio, imposible de ignorar. Pero claro, lo que para unos es una bendición, para otros puede ser una pesadilla. Y eso es justo lo que pasa. Un nuevo rey llega al trono en Egipto, uno que, y esto es clave, no conocía a José. Esa amnesia histórica lo cambia todo. De repente la prosperidad de Israel ya no es algo bueno, se transforma en una amenaza mortal. Y aquí, por primera vez, escuchamos directamente al antagonista. El faraón lo dice con todas sus letras, movido por un miedo que es puramente político y militar. Le aterra que si hay una guerra, este pueblo tan numeroso se una a sus enemigos. Y su solución, actuar con sabiduría. Una palabra que aquí, seamos sinceros, es un eufemismo para una crueldad fríamente calculada. Y así, sin más, se pone en marcha la primera fase del plan del faraón. La estrategia es simple, pero brutal. Aplastar el espíritu y frenar en seco el crecimiento de los israelitas a través de trabajos forzados. La esclavitud se convierte entonces en una herramienta de control poblacional. Y fíjense, esta opresión no es para nada caótica, está perfectamente diseñada. Es un sistema. Primero, una estructura de mando con capataces. Segundo, cargas físicas que te dejan sin aliento. Tercero, proyectos de construcción gigantescos. Y por último, lo peor, una servidumbre total que les amarga cada aspecto de sus vidas. Y justo aquí nos topamos con la gran paradoja de esta historia. Resulta que el plan del faraón no solo fracasa, sino que consigue exactamente lo contrario. El objetivo era detener el crecimiento, pero el resultado fue que se multiplicaron todavía más. Parece que la opresión, en lugar de aplastarlos, de alguna manera alimentaba su resiliencia y vitalidad. Ok, entonces el primer plan fue un fracaso total. La frustración del faraón lo lleva a tomar medidas más drásticas. Se olvida de la opresión indirecta y pasa a una orden mucho más siniestra, directa y mortal. La lucha por la supervivencia está a punto de volverse algo terriblemente personal. Y es justo en medio de esta tiranía que surgen las primeras heroínas de este relato, Cifra y Fua. Pensemos en ellas por un momento. Dos mujeres, dos parteras, puestas en una situación imposible. El hombre más poderoso del mundo les da una orden que va en contra de todo lo que ellas representan. Y la orden es escalofriante. Es un mandato secreto, un genocidio selectivo susurrado al oído de las personas cuyo trabajo es, precisamente, traer vida al mundo. La directriz es brutalmente clara. Si es niña, que viva, pero si es niño, hay que matarlo en el momento de nacer. Y aquí llega el momento de la rebelión. Un acto de desobediencia civil increíble, basado en una convicción más fuerte que el miedo. El texto nos dice que temieron a Dios, lo que significa que su lealtad a un poder superior, a su propia conciencia, fue mucho más grande que el pavor que le tenían al faraón. Claro,
El faraón se da cuenta y las confronta, pero su respuesta es una genialidad. No lo desafían de frente, eso sería un suicidio. En lugar de eso, usan los propios prejuicios y estereotipos del rey en su contra. Le dicen, básicamente, que las mujeres hebreas son tan robustas que dan a luz antes de que ellas lleguen. Una excusa valiente, astuta, increíble. Y las consecuencias de este acto de valentía son enormes. Primero, ellas son recompensadas personalmente. Se dice que Dios les hizo casas, o sea, les dio sus propias familias, su propio linaje. Y segundo, sus acciones ayudan directamente a que el plan del faraón fracase otra vez. El pueblo no solo sobrevive, sino que sigue multiplicándose y haciéndose más fuerte. Bueno, el faraón ya está harto. Frustrado por el fracaso de su plan secreto, ahora toma una medida desesperada y terrible. Se deja de secretos y astucias y convierte su intención genocida en una política de Estado pública y absoluta. Este es, digamos, el punto más alto de su tiranía. El mandato final es simplemente impactante. Ya no es una orden para 2 parteras, no. Ahora es un mandato para todo su pueblo. El faraón intenta convertir a cada ciudadano egipcio en un asesino, ordenando que cada niño hebreo varón que nazca sea arrojado al río Nilo. La situación a este punto parece completamente desesperada. Se ha dictado una sentencia de muerte contra toda una generación. Frente a un mal tan absoluto, la pregunta es, ¿queda alguna esperanza? ¿Puede la vida de alguna forma encontrar un camino para abrirse paso? La respuesta a esa pregunta, bueno, esa respuesta va a definir todo lo que vendrá después.